¿Estamos listos para recibir la palabra? Hay un texto de la Escritura que está en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Repito, Juan 15, 4 y 5. ¿Tiene su Biblia? ¿Ya lo buscó? ¿Ya lo encontró? Juan está donde, Antiguo o Nuevo Testamento. Nuevo, seguro. Aleluya. ¿Y quién escribió el Evangelio? Pedro. ¿De qué color es el caballo blanco? ¿De qué color es el caballo blanco? Juan 15, 4 y 5. Alabe lo que él vive. ¿Está listo para escuchar la palabra? Déjeme abusar un minuto más de usted. Póngase de pie, por favor. Porque me gusta siempre, especialmente cuando voy a leer palabra de Jesús, que la reverenciemos con toda atención, puestos en pie. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es palabra de Dios. Señor, te alabamos por tu bendita palabra. Te alabamos por esto que ya tú estás trayendo delante de nosotros, y ruego que a través de tu Espíritu Santo tú hagas llegar esa palabra a cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Bendícela, Señor. Úngela, Dios mío, que por mi boca no salga palabra de humana sabiduría, sino palabra de poder, de autoridad en el Espíritu Santo. A ti sea la gloria, Jesús, ahora y siempre. Amén. Pueden sentarse, Dios les bendiga. A ver, quiero preguntarles en esta tarde, ¿qué ustedes creen que es mejor? ¿Estar solos o estar acompañados? Bueno, la gente del mundo dice, no sé si en su país, en mi país hay un refrán que dice que es mejor estar solo, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que sea mejor estar solo o estar bien? Yo no me puse bien todavía. Porque aunque la gente del mundo diga estas cosas, déjame decirle, en la Biblia, especialmente en Génesis capítulo 2, versos 15 en adelante, dice que cuando Dios hizo a Adán y lo puso en el jardín del Edén, dice la palabra que Dios vio a Adán, leo el versículo 18, y dijo: no es bueno que el hombre esté. ¿Cómo? No, espérense un momentico, díganmelo los hombres. Oye, qué bueno. Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté. ¿Verdad que no es bueno? Por eso dice la Biblia que Dios le hizo ayuda idónea para él. Y a partir de ahí, Dios se procedió a crear a la mujer, específicamente a Eva, porque vio Dios que no es bueno que estemos solos. O sea, hermano y hermano, desde el principio nosotros no fuimos creados para vivir ni para estar solos o solas. Fuimos creados para vivir en pareja, en familia, incluso en comunidad. Dios lo dijo, la soledad no es buena. La soledad mata, entristece, deprime, te pone de mal carácter, hasta te enferma. El domingo pasado yo les hablaba de cómo todos nosotros necesitábamos de un maestro que nos enseñe, que nos explique las cosas de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y le dije que ese maestro es. Ay, qué poco. ¿Quién es ese maestro? Cristo es ese maestro que quiere enseñarnos. Alaba al Señor. Pues hoy yo les digo que nosotros necesitamos de ese maestro por la simple razón de que nosotros solos o solas nada podemos
mismos. Ni podemos aprender, ni podemos andar solos por esta vida, y mucho menos enfrentarnos a los problemas, a las dificultades, a los retos que se nos presentan en el camino de nuestro diario vivir. Escúchame, solos no podemos. Solos no podemos. Esa es la idea, escúchame, que está justamente presente en el texto que leímos de Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Mire cómo la primera palabra que Jesús nos ofrece allí, que está en el versículo 4, dice, escúchela bien, porque está en un tiempo en español imperativo. ¿Y el imperativo qué cosa es? Una orden. Es un mandato del Señor. Y créame, esto no es por gusto. Escucha lo que dice el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced, o sea, prosigan, continúen, sigan, manténganse, perseveren, persistan. Y yo pregunto, ¿en qué? En el camino de la fe, en el camino de la vida y de la verdad cristiana. ¡Quédense! ¿Con quién? Con Cristo el Señor. ¿No se dan cuenta? Es un llamado, una clara invitación a agarrarnos de Cristo y no soltarlo, a pesar de lo que podamos estar viviendo, a persistir, a perseverar en Él, aunque soplen vientos y vengan tempestades, a seguir luchando con Él y no permitir que nada, absolutamente nada ni nadie nos separe de Cristo nuestro Señor. Escucha Jesús, porque continúa el versículo 4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Escúchame, usted y yo creemos que podemos construir, que podemos sembrar y cosechar cosas buenas en nuestra vida sin Cristo, sin Dios, pero eso no es así. Ningún pámpano, ninguna rama puede producir fruto por sí misma si es arrancada del tronco del árbol a la que pertenece. Así tampoco nosotros vamos a recibir bendiciones, vamos a ver la mano de Dios obrando con poder en nuestra vida si no permanecemos, si no proseguimos, si no continuamos, si no perseveramos, si no persistimos y nos mantenemos con Cristo en sus caminos, bien agarrados a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que mira, escúchame, agárrate a Cristo. ¿Me estás escuchando? Agárrate a Cristo. Yo quiero que tú levantes tus manos y hagas este gesto conmigo. Agárrate a Cristo. Agárralo, agarra. Dile al Señor, me agarra a ti, Señor. Porque sin ti nada soy, ni nada puedo hacer. Agárrate a Cristo. Eso es lo primero que Dios quiere decirte en esta mañana, que te agarres a Él y no lo sueltes por nada ni por nadie. Él es la vid, nosotros las ramas, los pámpanos. Por eso nos quedamos con Él, porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Me estás escuchando? Créeme, una de las trampas favoritas de Satanás, en las que algunas personas lastimosamente caen, y aquí me quiero detener en esta hora de una manera especial, es la de hacernos creer, por ejemplo, que no es tan importante venir a la iglesia, a la casa de Dios, a los cultos, a las actividades, que no es necesario congregarse, bien sea por trabajo o porque tengamos sueño, cansancio o compromisos con nuestra familia o con alguna persona o cualquier otra cosa. No venir a la casa de Dios para algunas personas está más que justificado, especialmente si tú en tu casa oras, lees la Biblia, cantas alabanza y te mantienes en comunión con Dios, pensando siempre en Él. Yo le decía el martes a los hermanos y hermanas que estaban en la clase de discipulado que esta es otra de las mentiras de Satanás. Este es otro de los engaños del diablo. Número uno, porque usted no puede crecer ni se puede desarrollar en su fe verdaderamente solo o sola. La idea de estar solos o sola es del diablo.
de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hemos sido creados ni para vivir ni para adorar a Dios solos. Por otro lado, escúcheme, la iglesia es como un ejército que necesita estar organizado para llevar adelante el mensaje del evangelio. Si cada quien tira para su lado y hace las cosas solo como mejor le parezca, no podremos ser nunca esa fuerza que impacte al mundo como el mundo lo necesita. Número 2, porque no es lo mismo adorar a Dios en la casa que en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es lo mismo ver las cosas por televisión que verlas en vivo, en directo y a todo color, ¿verdad? Si fuera lo mismo, entonces respóndame, ¿por qué la gente compra un boleto para ir a un concierto de fulano de tal, o ver un partido de béisbol o de fútbol? De igual manera, no es lo mismo cuando 2 o 3 o cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar y alabar al Señor, porque allí Dios ha prometido estar en medio de ellos. Porque dice la palabra de Dios que Él habita, que su espíritu se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Sí o no? Escúcheme, hay algo único, hay algo especial, hay algo hermoso, hay algo maravilloso cuando nosotros venimos a este lugar a adorar juntos a nuestro Dios. ¿Sí o no? Sí. No por gusto el salmista decía en el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí. Número 3, y no menos importante, porque nosotros los cristianos y cristianas no podemos ni debemos dejarnos llevar por lo que el mundo diga, por lo que el mundo haga, o por lo que el mundo piense, sino por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es y debe seguir siendo siempre la que guíe nuestra vida y nuestra conducta, nuestra forma de hacer las cosas. Y la Biblia dice muy claramente, y ahora les voy a leer un texto que a mí me encanta muchísimo, en Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Escuchen, parece que en la época que escribía el autor de la carta a los Hebreos ya sentía este problema. Escuchen, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca, porque Cristo, la venida de Cristo se acerca. Muy claro. La Biblia dice, no dejando de, como algunos tienen por costumbre. Yo creo que más claro ni el agua. Y número 4, y esto tiene mucho que ver también con la primera razón, porque nos necesitamos los unos a los otros. El texto que acabamos de leer así mismo lo dice, es en el compartir, cuando nos congregamos en el seno de la familia de la fe, que podemos y debemos ser ayudados, animados, etcétera, etcétera. Todo eso lo necesitamos para crecer, para ser fortalecidos espiritualmente, y así nos podamos mantener en el camino de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Imagínese que usted esté pasando por una situación y nadie se acuerde de usted, y nadie le llame por teléfono, o nadie le visite ni le pueda dar una palabra de ánimo, de fe, de esperanza en ese momento que más usted lo necesita. Por eso la iglesia es el cuerpo donde unos a otros debemos animarnos, exhortarnos, preocuparnos y ocuparnos. Porque no es lo que me preocupa, es que me ocupo también. Alabe lo que vive. Los unos por los otros, porque eso nos hace más fuertes y le da duro al diablo. Así que decir, por tanto, que no es importante ni es necesario congregarse, venir a la casa de Dios, no va no solo contra la voluntad de Dios, contra lo que Él muy claramente dice en su palabra, sino también muestra ignorancia, desconocimiento de lo que Dios nos dice verdaderamente en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Lo peor, nos aleja de la fuente de la bendición que es Dios.
nos priva de conocerlo más a Él y a su palabra, frena nuestro crecimiento espiritual. Así que escúcheme, mi hermano y mi hermana, cada vez que el enemigo se acerca a su vida para susurrarle al oído, para sugerirle que no venga al culto, que se quede en su casa. Total, mijito, mijita, si tú vas siempre, un día no hace daño, porque así trabaja el diablo. Pues cada vez que el diablo le diga eso, alce su voz y dígale en el nombre de Jesús: diablo mentiroso, conmigo tú te equivocas, porque llueve,